Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Alabamos y damos gracias a Dios por estar aquí, reunidos, con mente abierta y corazón receptivo para incorporar en nuestras mentes y corazones principios que son eternos y que nos ayudan al desenvolvimiento de nuestras almas. La canción del mes que acabamos de escuchar es la respuesta a cuando nosotros nos cobijamos y obedecimos al tema que vamos a tratar, que son las leyes. ¿No la han puesto todavía en la pantalla? Las leyes de la vida. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han escuchado esta expresión? Contéstenme. ¿Ah? Cuando se habla de las leyes de la vida, un porcentaje muy alto de la humanidad se está refiriendo a situaciones en este mundo de las formas. ¿Quién podría compartir conmigo algo que le dijeron, eso es la ley de la vida? Ponte de pie y dilo bien durito. ¿Cómo? El nacer es una ley de la vida, pero el morir no es ley de la vida. Porque el alma no muere. La personalidad, el alma es eterna. Y el alma tiene una serie de elementos. Bueno, los estudiantes de los 12 poderes habrán reconocido muchas de las funciones, por decirlo así, que tiene el alma. Ahora bien, ¿qué sucede con la ley de la vida? ¿Qué es en realidad la ley de la vida? Yo le podría decir que algo que yo escuché mucho es cuando los hijos se van de la casa y se casan, y a veces se acuerdan de los padres, a veces, ¿no? Esa es la ley de la vida. Otras veces, el hijo o la hija se lleva a la madre o al padre y lo tienen ahí en la casa. Ni lo sacan, lo tienen ahí. Ni siquiera a la iglesia porque les gusta lo llevan. Entonces dicen, esa es la ley de la vida. Pero en realidad la ley de la vida es mucho más que todas esas cosas. Yo les he traído en una forma sintetizada lo que nuestro cofundador Charles Fillmore conoce como la ley o las leyes de la vida. Lo que tienen la palabra reveladora, pues pueden buscar ahí no están todas, pero hay un sinnúmero de leyes que se viven, que viven trabajando en la vida del ser humano. Ahora vamos a ver qué nos dice Charles de lo que es la ley. La ley es la facultad de la mente que encierra todo pensamiento y actúa estrictamente de acuerdo con la verdad del ser, sin importar las circunstancias o el ambiente. Una ley es un factor matemático que coloca primero a lo primero.
El hombre no hace la ley es y fue establecida para nuestro beneficio antes de que se formara el mundo. Si nosotros leemos reflexivamente el primer capítulo y el segundo del Génesis, vamos a darnos cuenta cómo todo fue creado bajo el sustento de la ley. Esa ley divina u orden divino al cual nosotros usamos mucho, orden divino, todo fue debidamente situado en el lugar que le correspondía. Y el primer versículo creo que dice que estaba la tierra ¿cómo? Y la tierra es la manifestación. Y asimismo nosotros, los seres humanos espirituales, vivimos desordenados. ¿Por qué? Porque estamos más atentos a lo que tenemos a nuestro alrededor que lo que en realidad somos. Si voy mucho a la iglesia, me dicen que estoy fanático. Si brindo amor y servicio a los demás y le doy lo que necesitan, soy un tonto. Y así sucesivamente, nosotros, para que otros no nos señalen, no cumplimos con esas leyes de la vida o esa ley espiritual. Tal como nos dice Charles, la ley no fue creada, por decir creada, porque Dios es ley. Dios es ley, Dios es amor. El amor sin ley no funciona y la ley sin amor tampoco funciona. Cuando el Padre me dio este mensaje, yo no sabía que hoy se iba a hablar del orden de la ley en ese aspecto del amor. Esta mañana, al hacer la palabra diaria, digo, todo está enlazado. Si tú y yo como cristianos, practicantes, porque muchos de nosotros no estamos conscientemente conscientes de lo que es cristiano practicante. El cristiano practicante que verdaderamente se ha cobijado bajo la sombrilla de esta filosofía, tiene un compromiso con la ley que debe y tiene que cumplir. Por eso nos dice Charles ahí,
Y te voy a dar algunas señales para que veas que no está en lo primero. ¿Cuántos cristianos practicantes tan pronto termina el servicio se van para sus casas o para donde tengan que ir? Por eso a veces no saben ni lo que se anunció, aunque Primitiva se encarga de ponerlo en el chat y todas esas cosas, pero no. Le dan la ofrenda a la persona que está al lado. Echa la ofrenda porque tengo que irme. Eso no es dar lo primero a lo primero. Y eso por ponerle ese pequeño ejemplo. ¿Cuántos de nosotros cristianos practicantes leemos algo en un libro de Char o no de Char, en una meditación, e inmediatamente decimos, no estoy de acuerdo con eso? Porque tiene un concepto que ha alcanzado a través de la conciencia de la raza, no de haber cultivado el intelecto. Porque el intelecto no se puede anular. La personalidad no se puede anular. Sencillamente hay que dejar que el Espíritu nos guíe y espiritualizar ese intelecto y esas creencias, teniendo una decisión que nada ni nadie nos las hace cambiar. La esposa debe cumplir con sus deberes de esposa, pero no puede pensar por el esposo. Y lo mismo sucede el esposo con la mujer y con los hijos. Porque nosotros declaramos cosas, pero no nos vamos al contexto, al origen, que es la metafísica cristiana de lo que estamos declarando y de lo que estamos haciendo. A veces nosotros tenemos que tomar decisiones que quizás para otros no sean la correcta. Pero la conciencia de cada uno de nosotros no es la conciencia del otro. Ayer mismo yo le ponía un ejemplo a los estudiantes que están tomando el curso. Ahí en el closet del pasillo hay un paquete de certificados de bautismo. Pero cuando yo estudié y llevé a la reflexión el bautismo, yo dije, pero yo no soy la que tengo que bautizar. Y ustedes me dirán, bueno, pero Jesús se bautizó y Juan el Bautista. Pero eso tiene otro significado para nosotros los cristianos practicantes. Y eso no quiere decir que otros ministerios bauticen. Y está muy bien, porque ese es el nivel de conciencia de los ministros que están ahí. Y como todos nosotros estamos bautizados
Y el bautizo es sencillamente el cambio de conciencia mental, emocional y física que nosotros nos comprometemos con nosotros mismos a hacer. Y se lo prometemos al Espíritu Santo, la actividad de Dios. Entonces, el bautismo, para mí, para Carmen Fe Figueroa, no es necesario. Mañana yo puedo pasar al otro lado de la vida, que no es por ahora. Y el ministro que venga puede bautizar. Esa es su conciencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos frente a un reto, a un desierto, nosotros tenemos que bautizar, invocar al Espíritu Santo para bautizar y negar el pasado y afirmar lo verdadero, lo eterno que está en cada uno de nosotros. De ahí que la negación y la afirmación son dos herramientas que usa el movimiento Unity, que nadie lo puede eliminar. Porque llega el pensamiento que no es positivo, inmediatamente lo niegas, pero tienes que afirmar el positivo. Porque todo esto es parte de esa ley, de ese orden. Porque Génesis 1:27, cuando Jehová Dios creó al hombre, a la mujer, la creó a imagen y semejanza. Y eso lo decimos. La imagen está ahí. No es que la imagen completa de Dios está en nosotros, sino esa emanación de Dios que está ahí en el alma. Pero el alma tiene muchos elementos. ¿Por qué? Porque nosotros alimentamos el intelecto y el subconsciente de las cosas que están fuera y las que están dentro de cada uno de nosotros. Pero la ley no nos dice eso. Porque cuando Jehová Dios terminó su creación, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué les recuerda? ¿Es buena? Entonces Dios es un mentiroso que hoy dice que las cosas están buenas y mañana dice que está mala y que está esto y que está lo otro. ¿Qué está sucediendo a nivel global y aquí en nuestro país? Que nos hemos apartado de esa ley de orden. No se la achaquemos solamente a los que nosotros hemos etiquetado como delincuentes, porque nosotros vivimos violando las leyes. Hay quienes, porque otros se roban la luz, yo me la robo. Eso no importa. ¿Pagar agua? No, yo no me voy a pagar agua. Pero lo más sencillo, los que manejan, se crucetean por aquí, por allí. Eso no es violar la ley, eso es violarla. Pero no queremos aceptarla. Todo lo que está sucediendo es culpa del marido, si es en la casa, o de la mujer, o de los hijos, del gobierno. Y somos capaces de decir, Dios lo quiso así.
Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué Dios lo quiso así si al crear te dijo que era bueno y muy bueno? Y creó, después que creó al hombre y a la mujer, creó todo lo demás y lo puso bajo el dominio y autoridad del hombre y la mujer. Y es por ahí que nosotros tenemos que comenzar para poder hacer ese cambio mental, emocional y físico. Porque no podemos anular la personalidad. Lo que hay es que espiritualizarla. No ser barreras, no convertirnos en barrera, en impedimento para que el alma cumpla con ese plan divino. Y el plan divino es expresar esa perfección que está en nosotros y que un alma evolucionada completamente, con amor, con autoridad, vino a este plano de las formas a enseñarnos cómo debemos comportarnos. Esa alma maravillosa, esplendorosa que nosotros llamamos nuestro Señor, nuestro Salvador, el Maestro Jesús, el Cristo. Tenemos que usar el discernimiento espiritual para leer las Sagradas Escrituras y saber qué se nos dice a nosotros, yéndonos al contexto, no quedándonos en el blanco y negro. Porque tal como nos dice Charles, la ley se hizo para que tú y yo nos beneficiáramos, para que tú y yo podamos crecer. Y los abogados saben que un porcentaje muy alto, si no todo, de las leyes que han creado los hombres están basadas en las leyes que encontramos en las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que, Charles nos dice que tenemos 12 poderes, que yo he dicho que en nosotros son facultades, habilidades, porque en un momento dado respondemos a ese poder, pero la gran mayoría de las veces no respondemos a esos poderes que conforman nuestra divinidad. Y no es que son 12, nos dice Charles, son más, pero para estudiarlo y para comenzar a hacer el cambio mental, emocional y físico, debemos desarrollar esos poderes. La ley está simbolizada por un apóstol. Vamos a ver si ahí está. Santiago, el hijo de Alfeo, representa la ley y está situado en el centro ganglional del ombligo. Su color es verde botella. El trabajo de Santiago fue cooperar con el ordenado movimiento del grupo. Fíjense ustedes, el Maestro Jesús llamó a los 12 apóstoles. Cada uno de los apóstoles tenía un trabajo que hacer. No era a lo loco. Santiago tenía a su cargo el ordenamiento de los apóstoles y del traslado de Jesús
y ellos y sus compañeros. ¿Dónde tiene su ego o su centro gangliónico? En el ombligo. ¿Y qué pasa con el ombligo y los niños que vienen a este plano de la forma? Por ahí es que se alimentan. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que para tú verdaderamente expresar vida, tienes que alimentarte y cumplir con las leyes espirituales, que no puedes negar que no la conoces, porque como vamos a ver, están escritas en nuestro corazón. Y quieras negarlo o no, cuando haces algo indebido, tienes que acallar una vocecita que te dice lo que estás haciendo no está bien. Ahora bien, nosotros tenemos que comenzar a ordenar esas facultades que están en nosotros. Porque así como Jesús le designó un trabajo a cada uno de esos apóstoles para hacer, nosotros tenemos que desarrollar esas facultades, esos dones para ordenar nuestra vida mental, emocional y física, y así desarrollar esas facultades que están en nosotros. No que a veces la usamos, otras veces no la usamos, la mayoría de las veces, y cuando la usamos y hay unos resultados positivos, decimos, increíble. Increíble, pero eso no se puede creer lo que me ha pasado. ¿Cómo va a ser increíble, amigo? Si eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Hay que cambiar esa forma de nosotros hablar y de pensar. Porque al chapulín colorado le luce decir, lo dije sin querer queriendo, pero a nosotros no. A nosotros no, amigos. Señalar con un dedo a cualquiera, no importa que sea lo que llaman el maleante más empedernido, qué sé yo la palabra. Lo señalamos a él, pero hay 4 dedos que nos señalan a nosotros. Y esa conciencia colectiva a nivel global y a nivel nacional, todos tenemos responsabilidad. Nuestra responsabilidad significa responder a las habilidades espirituales que están en nosotros. La oración, la visualización, el decreto positivo y constructivo. Creo que Ernesto me dijo el día pasado que él no, creo que fue Ernesto que me lo dijo alguien. Yo ni oigo noticias ni veo noticias. Eso no es, así es muy fácil. Así es muy fácil. Pero cuando tú escuchas una noticia de esa que están todos los días en la televisión, en la prensa, y tú dices, el amor y la misericordia de Dios cubren a ese hijo de Dios
y cubre nuestro país. Cuando tú eres capaz de orar por los políticos, tú no tienes que ser política. Lo que tú estás invocando, la actividad, la energía del Espíritu Santo para que esa persona abra su mente y Él pueda tocarla. Porque el Espíritu Santo es un caballero. Y si no lo llamamos, no llega. No se activa. Podemos hacer el contacto con Él, pero hay que invocarlo. Hay que verdaderamente abrir la mente y el corazón para que esto pueda suceder. Y yo les traigo unos versículos del rey David. El rey David se dice que fue un hombre del corazón de Dios. Tuvo muchas debilidades, pero Dios, nuestro Padre amoroso, no está contando ni viendo nuestras debilidades, porque la ley se cumple de esas debilidades. ¿Cuántos vieron? Yo no brego con eso, pero me lo enseñó Magali, creo que fue. ¿Cuántos vieron la mata de lechosa que nació en la pared? Lo que sembramos, cosechamos. Ella sembró en esa pared, esa semilla, y dio fruto. Y así todo lo que nosotros sembramos, mental, emocional y físico, está. Y cuando le digo del rey David, porque él cometía los errores, se arrepentía, se bautizaba en el Espíritu y entonces sacaba fuera esa verdad, esa ley que estaba en él. Y creo que, sin equivocarme, puedo equivocarme, los salmos son de la lectura bíblica que más se leen entre los cristianos, no importa la denominación. Y hay quienes tienen su Biblia abierta en el Salmo 23, o en el qué sé yo cuánto, o en el 21. Por algo lo tienen abierto. Eso no hace nada, pero bueno, lo tienen abierto. Entonces vamos a ver qué nos dicen esos salmos. Willy, por favor. Salmo 37, 31 nos dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Y el Salmo 148, 6: los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Si la quebrantamos y vivimos quebrantándola, vamos a tener la consecuencia. El primero, 37, 31 dice: la ley está escrita en el corazón. No es que yo puedo ignorarla. Cuando oramos y meditamos, ese discernimiento espiritual nos indica lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y como les dije al principio, nosotros tenemos que ser nosotros mismos e incorporar en la mente: yo solo sé que no, porque el que sabe es el Cristo, es el plan divino del alma. Pero mientras nosotros estemos pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que dice mi mujer, mi marido, mi jefe, no.
Pero algo que es importante, porque a veces el marido, la mujer, el jefe dice algo y nosotros no le respondemos con palabras, pero en la mente estamos diciendo, ¿qué es lo que se cree? Es lo mismo. Ahí estamos violando la ley. Si no te está gustando lo que él dice, toma un pensamiento de amor, una afirmación, que eso sí va a dar resultado. Porque la ley es. Y así como Jehová Dios ordenó la creación que estaba desordenada, no puede violar la ley. ¿Qué sucede con nosotros? Y los cristianos practicantes abusan mucho de esto. Tengo libre albedrío. Soy un libre pensador. Y toda la descomposición a nivel global que vemos y en nuestro país es precisamente el producto de ser de libre albedrío, de libre pensador. Y aún la ciencia que está tomando conciencia, diríamos, espiritual, porque hay muchas cosas que la ha dejado, la respeta, y ahora mismo la ciencia está en una situación. Ellos en el estudio del mosquito, no del de Zika y ese el otro, del mosquito, ellos han descubierto algo que puede eliminar al mosquito, pero no pueden, no se han decidido y creo que no se van a decidir porque hay un mosquito que hace una labor en el planeta de alejar ciertas cosas. ¿No? Entonces, fíjense ustedes cómo la ciencia va cambiando, cómo va respetando, como dicen, han aceptado que la oración y la meditación, así como la música, son beneficiosas a ciertas enfermedades. Quizás décadas atrás un científico no diría eso, pero hoy lo está diciendo. Entonces, vamos a tratar de conocer las leyes para aplicarla en nuestras vidas, conocerla intelectualmente porque están en el corazón, en ese almacén de la memoria, en ese subconsciente, de donde podemos sacar cosas positivas, pero primeramente sacar las negativas, alimentar nuestra alma con la lectura positiva, con oración, con meditación, sin entrar en polémicas con ninguna de esas otras instituciones y aún con nuestros propios conceptos. Como nos dice Emily Cady, si estás estudiando esto y encuentras que no está de acuerdo, déjalo tranquilo, que más adelante se te revelará. Y se te revela. Por eso compartí con ustedes lo del bautismo. Yo bautizaba, y se le entregaba un certificado y los padrinos, pero recibí que no. Y entonces tú encontrarás quien dice, pero Jesús se bautizó y Juan bautizaba. Bueno,
Pero ¿qué me dice el cristianismo práctico? ¿Qué me dice la metafísica cristiana? Que no es otra cosa que el origen de las cosas. ¿Por qué se bautizó Jesús? Porque él después nunca bautizó a nadie. Pero los apóstoles bautizaban y él lo dejaba. Pero hubo uno que no bautizaba. Ese creo que era Felipe. Felipe fue a un desierto a bautizar un eunuco. Al desierto. Tenía, aunque no se narra ahí en la Biblia, tenía un reto y fue porque los eunucos estaban apartados. Israel no tenía eso, pero ellos eran funcionarios de los reinos para cuidar el harén del rey. Tenía que ser eunuco, porque no podían poner a uno, porque y si una de ellas se enamoraba del eunuco. ¿Usted no cree? Porque siempre se toman las medidas. Y lo bautizó. Entonces, dejémonos de estar señalando. Podemos o no estar de acuerdo con los gays, con los abortos, pero no condenemos, que no es a nosotros que nos corresponde. La ley se encarga de eso. ¿Se dan cuenta? Lo que yo les quiero decir, que si Dios creó leyes, y como nos dice David ahí en el último párrafo, en el último, ¿tú leíste, Willy? Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Si ellos la quebrantan, la ley, no Dios, la ley que Él creó es la que se va a ocupar de ese quebrantamiento. El cristianismo práctico no es ninguna cosa sencilla como dicen por ahí. Alguien una vez me dijo de otra institución que nosotros estábamos en Pamper. Yo, oh, sí, cómo no. Tienes toda la razón. Porque ¿para qué discutir con otros? Nosotros tenemos que hacer un trabajo, así como los apóstoles lo hicieron, así como Santiago se encargaba de ordenar las cosas para cuando Jesús llegara con los apóstoles, todo estuviera ordenado. Pero nosotros estudiamos para maestros, somos capellanes, somos ministros, estamos ordenados, pero no queremos mojarnos. Y me perdonan los maestros y los ministros. Pero esto es un asunto de compromiso y los capellanes también. Esto es como nos dice Charles. Lo primero es lo primero. Y cuando tú ordenas como Santiago lo que tienes que hacer, vas a tener tiempo. Y yo le puedo decir que cuando estaba casada y comencé en Unity, tenía que levantarme a las 5 de la mañana a cocinar, menos alguna cosita que tenía que dejarla, porque los domingos las muchachas lo tienen libre. Y aunque lo tuvieran libre, en mi casa la que cocinaba era yo. Porque a las 9 de la mañana yo tenía que estar en Unity, porque el servicio era a las 9. Pero siempre estamos buscando una excusa. Ahí me trajeron
unos papeles de una agrupación que está por ahí, donde el pastor es el que manda en la casa con los hijos y todo, que salió publicado en el periódico. Ajá. Los menonitas sí. Pero, bueno, ellos sabrán. Pero el reportaje está muy bien, pero los acusadores es el director de Codway y otro que era miembro y ahora es pastor de otra iglesia. Ahí está el interés. Dice, no juzguéis por las apariencias, fue lo que dijo Jesús. Sino con recto juicio. Y el recto juicio es cuando tú estás unificado a esa omnipresencia que es la única presencia, el único poder en nuestras vidas y en el universo. Entonces, si estamos unificados con eso, no condenamos, no juzgamos, sino oramos y enviamos pensamientos de amor, de hermandad a esas personas. Porque lo que Jesús dijo, amar ¿a qué? Pero a veces hasta nosotros mismos nos condenamos. ¿Cuántas veces? No hay nadie aquí que se ha condenado a sí mismo. Entonces, vamos a tratar de cambiar. Vamos a tratar de bautizarnos en el Espíritu Santo, invocarlo a Él, que nos bautice, para negar el pasado y comenzar con un presente constructivo y positivo. Pero para juzgar buscamos. Si a usted se le pide algo, usted tiene que saber cómo va a contestar. Porque a veces te piden un consejo y uno si no da consejo, para después decir no, porque yo le dije y eso fue lo que ella me dijo, y ahora fíjate lo que estoy pasando. No se metan en eso. Lo que tenemos nietos, ámenlo. Sírvanle, denle de todo lo que ustedes quieran, pero sus padres son los responsables de la educación de esos nietos. Y responsable es responder a la habilidad espiritual que está en ti. Vamos a sentarnos cómodos y vamos a escuchar una canción que yo quiero. Y no quiero, no, deseo con la mente que cada uno de ustedes se apropie del significado de esa canción.
Bien, amigos, ahora vamos a escuchar algo que nos dice Jesús, el Cristo, y que nosotros debemos tener muy, muy en cuenta. Vamos a ir a Mateo. Mateo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Se hizo la luz. Entonces, amados amigos, si nosotros aceptamos e incorporamos en nuestras conciencias estas palabras del Maestro Jesús, aceptaremos que las leyes espirituales o leyes de la vida, como tú quieras llamarla, son el origen, el principio Dios de bien absoluto. Bien absoluto, principio de bien. No es para condenarnos, no es para llevarnos a esos sitios que se habla por ahí de infierno y purgatorio, no. Es para que nosotros podamos caminar correctamente y expresar ese plan divino que está en nosotros. Vamos a escuchar más la voz de la intuición y no esas voces agoreras que están a nuestro alrededor. Vamos a hacer una afirmación que es poderosa cuando nosotros hemos aceptado lo que en verdad dice esa afirmación. Primero la van a poner en la pantalla y yo voy a tratar de interpretarla y luego la vamos a hacer todos juntos. Dice: yo soy el poder que ajusta a la actividad de la ley, que se ajusta a la actividad de la ley. Tú y yo somos el poder para ajustarnos a lo que dice la ley espiritual. Esa ley perfecta de Dios. La ley perfecta de Dios no tiene atenuante, es perfecta. Y eso debemos conocerlo y tenerlo. Cada función de mi mente, y recuerden que nuestra mente está creada a la imagen y semejanza de Dios, que nosotros permitimos que lo que está fuera en la cultura pueda distorsionar lo que está en nuestra mente perfectamente establecido. Cada órgano de mi cuerpo está trabajando para la gloria del Padre. Para la gloria del Padre. Dejemos a un lado ese ego personal que nos hace decir y hacer cosas, teniendo presente que Jesús
El alma perfecta, evolucionada que vino a este plano, dijo, no de mí mismo. ¿Y qué? Nosotros no hacemos nada. Somos canales. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Porque la gloria es para el Padre. Él nos lo ha dado todo. Y tenemos que alcanzar esa gloria a través del Cristo, a través de la imagen para expresarlo en la semejanza. Eso es lo que contiene esta afirmación y vamos a hacerla juntos. Yo soy poder. Cada función de mi mente, cada órgano de mi cuerpo está trabajando para la gloria de Dios. Nueva vez. Nueva vez. Pueden darse cuenta que esta afirmación abarca al ser completo. La mente, el cuerpo, los órganos. Habla de ese poder, porque hablamos de 12 poderes, pero esos 12 poderes trabajan eslabonados y entonces es el poder que tenemos. Pero amigos, Jesús siempre se llamó el Hijo del Hombre. Y él podía haberse llamado y hacerse llamar el Hijo de Dios, porque él sabía que estaba realizado y que vino a hacer un trabajo, como nos dice en la Sagrada Escritura, y mandó a su Hijo unigénito. Y el Hijo unigénito era el Cristo, no era el hombre Jesús. Vamos a leer, a estudiar, a reflexionar todo lo que leemos y estudiamos y vamos a seguir ese camino trazado por Jesús. Ese seguimiento que les dio Charles Fillmore y los que le acompañaron a lo que enseñó Jesús. En ningún libro ustedes van a encontrar reverendo Charles Fillmore, reverenda Myrtle Fillmore. No. Después se ha usado esto para presentación. Es parte del ordenamiento de la cultura de la raza. Entonces vamos a saber que lo importante es levantar el cuerpo, la mente consciente, espiritualizarlo, y eso no lo alcanzamos de hoy para mañana, ni es un mandato de Dios, porque Él nos creó con libre albedrío y no somos marionetas. Es la disposición de cada uno de nosotros. Y si ustedes, aceptando esto y viéndolo desde la parte espiritual, lo hacen, serán grandemente bendecidos.